Buen día, queridos hermanos. Una enorme alegría poder compartir el Evangelio, la palabra de Dios. La hermosa iniciativa esta de meditar la palabra, poder reflexionarla y construir comunidad desde lo que el Evangelio nos va diciendo. El Evangelio de hoy no lo voy a leer porque es bastante extenso. Marcos 11, del 11 al 25. Si tuviésemos que buscar algún evangelio que nos muestre a Jesús en su identidad humana, tranquilamente podremos recurrir a este texto, ¿sí? Que hoy la liturgia nos regala y que nos dice mucho más por las actitudes, las acciones que tiene Jesús que en sí por sus palabras, ¿sí? Tenemos un Jesús enojado, por ahí rompe con el esquema y muchas veces hemos configurado de Jesús amable, de Jesús bondadoso, misericordioso. Tenemos un Jesús enojado, ¿sí? Enojado en primer lugar con la gente que hace de la fe una conveniencia personal, ¿sí? Suena tranquilamente a tono las palabras del Papa Francisco. ¿Cuántas veces licuamos la fe, la acomodamos ahí en nuestra conveniencia, ya sea para justificar actitudes, acciones personales, o a veces hacer uso de la fe para una conveniencia, ¿sí? En este caso, este grupo de judíos y de paganos que estaban cerca del templo usaban la fe del creyente para su bolsillo. Jesús los critica muy duramente, ¿sí? Le dice, están convirtiendo la casa de mi padre en un comercio. Está enojado Jesús por la inconsciencia con respecto a la fe, ¿no? Veamos qué está pasando en Medio Oriente, donde en nombre de Dios se cometen tantos actos, lamentablemente tan tristes como una guerra, ¿sí? Donde la violencia parece ser justificada en nombre de Dios, ¿no? Tristísimo lo que está pasando en Medio Oriente. Por otro lado, tenemos la imagen de una higuera, difícil de comprender a la hora de pensar qué nos quiere decir Jesús con esta higuera. En una mínima interpretación podemos decir que identifica al pueblo de Dios, que muchas veces no quiere dar fruto, ¿sí? Tiene todo para dar fruto, tiene todo: amor, acompañamiento, fidelidad, pero decide no dar fruto, ¿sí? Jesús decide secarla, esa planta, pero después da un nuevo mensaje que vuelve a tomar esta imagen. Tengan fe, dice. Tengan fe. Esta higuera aparentemente seca, aparentemente carente de posibilidades para dar fruto, en la fe puede resignificarse. En definitiva, abrirnos a la confianza del amor de Dios, apostar y resignificar toda nuestra vida en Él, nos vitaliza, ¿sí? Esa rama aparentemente seca vuelve a cobrar vida. Fijemos que esa higuera en definitiva es nuestro corazón. ¿Cuántas veces está seco? ¿Cuántas veces está poco deseoso de dar fruto? ¿Sí? Y Jesús ahí nos vuelve a animar. Nos vuelve a animar. Y da unas claves. Dice, pidan con confianza. Primero nos reta porque hacemos uso de la fe a nuestra conveniencia. Después nos dice, bueno, esta aparente sequedad la podemos solucionar desde la fe, desde el compromiso. Y después da unas claves. Cuando creamos, creamos en serio, ¿sí? Convencidos. Dice el mismo Jesús, tengan fe en Dios, porque les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí, se va a retirar. ¿Cuán convencidos estamos del amor de Dios, de sus designios, de su poder? La fe nuestra, ¿es una fe enraizada en Dios o un ideal romántico? ¿Nos cachetea un poco la palabra de Dios, su mensaje? ¿Qué tan arraigados estamos en su presencia? Y por otro lado dice,
así como Dios es misericordioso con nosotros, también ustedes sean con sus hermanos. Si hay algo que tienen que solucionar en su corazón, vaya, arréglelo. ¿Sí? Me encuentro como signos del Padre Nuestro, que después vendrá en otros evangelios. ¿Sí? Se ve que estas palabras de perdonar las ofensas, como Dios perdona las nuestras, pedir con fe, era un mensaje que Jesús comunicaba de forma muy concurrente. Después, en otro evangelio, tomará la figura del Padre Nuestro, ¿sí? La oración por excelencia. Entonces Jesús se ve que insistía mucho en esto, en el perdón, en la fe enraizada en su presencia, convencida. Quizás algo de esto Jesús hoy nos quiere decir. ¿Sí? En resumidas cuentas, entonces, ¿cuánto debo abrazar y volver a apostar por el amor de Dios que me invita a seguirlo? ¿Cuánto tengo que perdonar a mis hermanos, así como Dios me perdona? ¿Y qué tengo que cambiar en mis actitudes con respecto a la fe? ¿Sí? Invitaciones muy sencillas que Jesús nos deja y que también nos interpelan.